Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Os lo debía desde hace mucho, así que vamos con ello. Hoy haremos un resumen de qué es lo que está ocurriendo en el frente ucraniano, pero antes comentaremos los acontecimientos más importantes, fundamental, independientemente de si son buenos para Rusia o para Ucrania, porque aquí estamos para informar. Comenzamos, por lo tanto, con los ataques de Ucrania contra la flota de Rusia en el Mar Negro, que se han estado realizando estos últimos días. Aquí podríamos destacar sobre todo el ataque contra el astillero que se encuentra en Sebastopol. Los daños han sido bastante considerables. Estamos hablando de que Ucrania atacó el astillero en cuestión con 10 misiles Storm Shadow. Los perjuicios más graves que podríamos destacar en este sentido son un barco de desembarco, concretamente el barco de desembarco Minsk, y también un submarino, el submarino Rostov del Don. Desde el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia dicen que los barcos se repararán, pero añadiéndole un poco de realismo al asunto, habría que ver hasta qué punto merece la pena repararlos o no. Sí, Ucrania también tiene ataques exitosos, pero aquí hay un punto fundamental a destacar. Estos ataques son realizados con misiles occidentales. En este caso estamos hablando de Reino Unido y de Francia. ¿Qué consecuencias tiene este hecho? Fueron 10 misiles Storm Shadow /Scalp los que atacaron el astillero en cuestión. También Ucrania es cierto que realizó ataques con drones marítimos, pero estos realmente no ocasionaron apenas daño alguno. Hay un buque que tiene una especie de rasguño, pero se debe básicamente a que los drones fueron debidamente eliminados por el Ministerio de Defensa y, repito, no ocasionaron ningún tipo de daños graves. Pero los misiles Storm Shadow, que vienen directamente del Reino Unido y de Francia, obviamente en parte suponen una amenaza, si bien hace poco, y este asunto lo comentaremos sin duda en un informe aparte, hablábamos de que Rusia pues había llevado a uno de esos misiles directamente a Moscú, lo había estudiado y, primer punto clave, ha aprendido a derribarlos, puesto que fueron 10 los que atacaron y los que llegaron a su objetivo fueron 3. Lo cierto es que se trata de misiles con un gran poder destructivo, así que incluso 3 son suficientes para ocasionar daños importantes. Pero claro, Ucrania, por un lado, no tiene demasiados misiles de esos. Por otro lado, a esto se deben precisamente los ataques de Rusia realizados contra objetivos estratégicos en Ucrania, que comprenden sobre todo los aeródromos donde se posicionan, ¿no?, los aviones que posteriormente cargan y lanzan esos misiles occidentales que terminan atacando el territorio de la Federación de Rusia. Es decir, si bien ha sido un ataque, se podría decir que bastante doloroso para la Federación de Rusia, y no tanto en términos materiales, sino más bien en términos de la imagen, ¿no?, y el ego, entre comillas, del Ministerio de Defensa, también ha confirmado una parte muy positiva, que es que Rusia ya sí, de forma definitiva, puede derribar esos misiles Storm Shadow. De ello hemos hablado, de hecho, en un vídeo que dedicamos al tema del puente de Chongar, que fue la primera vez, ¿no?, que de repente dijimos: hombre, es que Rusia antes no sabía hacer eso. De hecho, un experto militar, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que juraría apareció en uno de mis informes precisamente con estas declaraciones, dijo que una de las grandes fortalezas de Rusia, y con lo que está sorprendiendo, ¿no?, en esta guerra que la OTAN está llevando a cabo contra dicho país, es precisamente con su capacidad de aprender de sus propios errores y de mejorar constantemente su industria militar. O sea, su complejo militar tecnológico está en constantes avances, y tanto es así que esto recientemente también lo comentábamos, los medios occidentales nos dan la razón en el sentido de que cuando dijimos hace muchísimo tiempo que Rusia no se estaba quedando sin misiles y ellos se repetían que sí, que sí, que sí, pues hoy The New York Times tiene que reconocer que Rusia no solo no se está quedando sin misiles, sino que ahora produce más misiles que nunca, y esto pues sí denota una tremenda capacidad de aprender de los errores propios y por lo tanto estar en un constante proceso
proceso de mejora. El hecho de que Ucrania utilizara misiles Storm Shadow, por cierto, también está absolutamente confirmado por los propios medios occidentales. Lo curioso es que desde Reino Unido no solo no han hecho ningún tipo de declaraciones al respecto, aunque en principio esta es otra promesa incumplida de Ucrania, puesto que se supone que con misiles occidentales Ucrania jamás iba a atacar territorio ruso anterior a la anexión de Donbass, Gerson y Zaporozhye. Es decir, estamos sin duda alguna hablando de una nueva escalada, o sea, desde la Federación de Rusia están ya absolutamente acostumbrados a estos hechos, de modo que si bien pues siempre no la gente como que se ríe y dice, ay, pues pareciera que no tiene líneas rojas, pero luego a la hora de mover líneas rojas, pues cuando restos de drones rusos son encontrados en Rumanía, la OTAN es la primera que sale al paso y dice, no, es que esto no representa un ataque de Rusia, sino que se trata de un accidente y por lo tanto, vamos, la importancia de estos hechos es prácticamente nula, aunque desde Ucrania ya sabemos que como están constantemente intentando provocar esa tercera guerra mundial para quitarse la responsabilidad de los hombros propios y ponérsela directamente en los hombros ajenos, o en este caso en los hombros de la OTAN, pues han afirmado por activa y por pasiva casi que Rusia ha atacado de forma intencionada el territorio de Rumanía. O sea que esto no se trata realmente de ir aplazando las líneas rojas, sino de tener la suficiente sensatez como para no llevar este conflicto, que si bien ya es grave de por sí, a unos términos aún mayores y no terminar con todo el mundo involucrado, todo el mundo, digo, o sea, el mundo entero, literal, involucrado dentro del mismo. Y por aquí se podría decir que las buenas noticias para Ucrania se terminan. Ha intentado realizar alguna especie de ataque en el Mar Negro, en algunos casos ha tenido algo más de éxito, en otros casos bastante menos. Generalmente cuando Ucrania ataca con drones son ataques que en su gran mayoría son rechazados por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, o bueno, muchas veces también por la flota de la Federación de Rusia, pero ahora pasamos al terreno y si bien supuestamente Ucrania ahí ha tenido algunos éxitos, vamos a comentarlos, vamos a matizarlos y vamos a hablar de cómo está la situación en los frentes. El primero, sin duda alguna, es el frente de Zaporozhye y su sector principal, el más importante para las fuerzas ucranianas, Rabotino. Allí han salido multitud de titulares occidentales, no paran de salir, de que Ucrania ha llegado a la primera línea defensiva de Rusia. Primer hecho, lo tengo que desmentir en cada informe y cuando no tenga que desmentirlo, lo confirmaré sin duda alguna. Pero de momento Ucrania no ha llegado a la así denominada línea Surovikin, que es la línea defensiva principal, la primera principal, quiere decir después pues hay segunda, tercera, cuarta principal de la Federación de Rusia, pero los combates se siguen desarrollando con muchísima fuerza. Ucrania está básicamente enterrando en Rabotino a sus mejores hombres y además aquí habría que destacar el hecho de que precisamente estos dos últimos días se han caracterizado por una fuerte contraofensiva en esa dirección por parte de Rusia. Además, recientemente, esta misma semana, Rusia ha atacado a Ucrania en uno de los flancos. Claro, tened en cuenta que cuando un flanco es atacado hay peligro de que al final pues, se termine formando una pinza y toda la agrupación de fuerzas que, repito, contienen muchísimas fuerzas de élite de Ucrania que en principio pues, iban a ir hacia adelante solo cuando la contraofensiva ya estuviera lo suficientemente avanzada, pasando por lo menos de la segunda línea defensiva de Rusia, pero al final han tenido que ser utilizados pues también como carne de cañón y esas fuerzas Ucrania no quiere perderlas de ninguna manera. Así que Rusia presionando desde el flanco y manteniendo las alturas, que es lo fundamental, le está creando a Ucrania un gran problema en su dirección de ataque principal. ¿Por qué las alturas son tan importantes? Pues básicamente esto se debe a la estrategia de Ucrania que ya hemos explicado, así que no vamos a pararnos a explicarla una vez más. Podéis ver los informes anteriores, os dejaré los enlaces para que podáis verlo. En resumidas cuentas, pues arrasar con todo, ¿no? Y esto tiene un problema. Efectivamente Rusia se va a unas posiciones mejores, a unas fortificaciones que ya tenía preparadas, pero Ucrania a la hora de tener que avanzar tampoco tiene dónde agarrarse y es precisamente ese agarrarse lo que tanto se valora ahora, sobre todo de cara al invierno, porque muy pronto van a comenzar las lluvias. Si Ucrania se queda en ese terreno pantanoso, en esos pueblos, ¿no? llenos que ahora mismo son piedras en mitad del campo, lo pasará francamente mal, puesto que muy probablemente tenga que
retroceder bastante más hasta unas fortificaciones más o menos hechas. Pero sin embargo, si consigue tomar, aunque sea una mínima parte de las alturas, ahí sí podrá agarrarse e incluso podrá pasar el invierno en unas condiciones más o menos cómodas para luego ver si reanuda o no la contraofensiva cuando las lluvias hayan parado. Esto de momento la Federación de Rusia no le deja hacerlo. Después pasamos a otro frente donde la situación también es muy complicada para ambas partes. Estamos hablando de la dirección de Artyomovsk, la ciudad que recordemos tomó en su momento el PMC Wagner. Ahora mismo los combates se están desarrollando en Andreevka y Klishchiivka. Vamos a explicar la importancia de ambas localidades, la importancia o no. Recientemente, además, la viceministra de Defensa de Ucrania se ha llevado un chasco tremendo porque ella ha hablado de que Ucrania ya controla por completo el territorio de Andreevka. Sus mismos soldados han empezado a escribir diciendo, bueno, escribir, pronunciarse, en fin, que ha habido un montón de voces, ¿no?, que de repente se manifestaron a favor de que ella no hiciera este tipo de declaraciones, puesto que, por un lado, generalmente se producen con unos tintes mediáticos y antes de que el hecho realmente suceda, y por otro lado, teniendo en cuenta que allí hay fuerzas ucranianas, esto también puede representar un peligro para ellos. Es tremendo que una viceministra de Defensa no sepa de unas reglas mínimas de seguridad, unas, vamos, medidas absolutamente imprescindibles, inamovibles, diría yo, de seguridad, pero así es, y de hecho ella pues al final tuvo que cambiar de versión diciendo que la situación es complicada y que están con sus hombres, pues a ver si al final lo terminan consiguiendo. La situación efectivamente es complicada. Andreevka ahora mismo se encuentra en la zona gris y muy probablemente las Fuerzas Armadas de Ucrania la terminen controlando, pues si no hoy, igual mañana, así que de hecho muchos canales de Telegram rusos ya están hablando de que Andreevka se encuentra efectivamente bajo el control de Ucrania, para que luego nadie se lleve ninguna sorpresa. ¿Qué le da Andreevka a Ucrania? Pues Andreevka es el paso previo a tomar Klishchiivka, y Klishchiivka es el paso definitivo para empezar a entrar en uno de los flancos de Artyomovsk. Y entonces la situación que estábamos comentando antes con Rabotino, ¿no?, en la que está Ucrania, de que Rusia pues está presionando desde un flanco, se repetiría, pero esta vez con la Federación de Rusia, y además Ucrania pues intentaría formar la pinza alrededor de Artyomovsk y con ello hacer que no tenga que perder tantos hombres como de hecho ya perdió, pues intentando mantener la ciudad, mientras el PMC Wagner, bueno, es que lo que hizo Wagner fue absolutamente heroico, porque es que fueron tomando la ciudad pues prácticamente barrio por barrio, porque las fuerzas ucranianas se atrincheraron allí de una forma absolutamente definitiva. O sea que Andreevka sí tiene su cierta importancia estratégica, y su importancia estratégica también tiene Klishchiivka, que de momento pues el control de las alturas principales lo mantiene la Federación de Rusia y una parte que se encuentra en la zona gris. Lo importante que tenemos que destacar aquí es el hecho de que si Ucrania termina tomando Andreevka, sí efectivamente podrá tomar Klishchiivka, pero el primer hecho no garantiza el segundo, ni tampoco habla de ningún tipo de términos temporales. Es decir, si Ucrania mañana toma Andreevka, esto no quiere decir que en una semana va a controlar Klishchiivka y en 2 semanas pues ya esté intentando avanzar directamente sobre Artyomovsk y pues tratar de presionar a Rusia desde los flancos. De hecho, que Ucrania termine tomando Klishchiivka en un lapso de tiempo relativamente corto es bastante improbable, pero veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en este frente. De momento, la conclusión que saco de todo esto es que sí, bueno, pues efectivamente hay fuertes combates y tal, pero es absolutamente absurdo lo que hacen desde las Fuerzas Armadas de Ucrania. O sea, mi conclusión es que sigo sin entender cuál es exactamente, aparte de la mediática, obviamente, o sea, lo entiendo y no lo entiendo a la vez, seguro que me comprendéis. Aparte de la mediática, cuál es exactamente la necesidad estratégica de tomar Artyomovsk, que es una localidad absolutamente destruida a día de hoy. Para Ucrania ya no representa ninguna importancia estratégica, y el hecho de que ellos mismos sigan todavía con el plan ideado por el PMC Wagner de esa picadora de carne de Bakhmut, yo realmente, o sea, no sé, a mí me deja absolutamente atónita, sobre todo en cuanto a lo poco
que cuidan a sus hombres, porque que Rusia defienda Artyomovsk lo entiendo, o sea, tened en cuenta que las Fuerzas Armadas de Rusia, el principal objetivo que tienen es, digamos, liberar, ¿no?, para ellos, quiero decir, la República Popular de Donetsk al completo, y Artyomovsk forma parte de la misma, o sea, el objetivo es proteger a la población civil de Donbass. Donbass es la República Popular de Donetsk, hasta ahí es todo absolutamente comprensible. Que Ucrania, en vez de centrarse en otros frentes donde pudiera desarrollar o tener más éxitos, se esté centrando en la localidad de Artyomovsk, por la cual ya no pasa nada, y no hay ninguna vía férrea importante, o sea, no, sí, bueno, pues a la hora de parar a las fuerzas rusas, vale, pero creo que en términos de pérdidas humanas sería muchísimo más sensato de momento sencillamente atrincherarse ahí y después ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y por último, ahí sí es un tremendo éxito de la Federación de Rusia. Estamos hablando del frente de Kupiansk, bueno, es Kupiansk, Svatova y Kremenaya, donde Rusia está avanzando, y en estos últimos días además está avanzando a razón prácticamente de 10 posiciones ucranianas al día, así que muy probablemente antes del invierno todavía tengamos noticias de este frente. También es cierto que Rusia no está empleando sus mayores fuerzas ahora pues en estos avances. De hecho, hay algunas que todavía se están preparando para entrar en combate, y de esto muy probablemente hablaremos en uno de los próximos informes. En definitiva, la situación en el frente sigue siendo bastante complicada, ahora mismo con muchísima iniciativa rusa, muchísima más iniciativa rusa de hecho que ucraniana, y esto nos denota que en Ucrania ya están bastante cansados, quiero decir, los soldados. Así que muy probablemente el invierno va a ser complicado, porque las mismas, si bien Ucrania está reclutando, ¿no?, de forma absolutamente masiva, hemos hablado hace poco sobre el tema de la movilización, va a ser muy complicado el sacar unas brigadas que todavía son necesarias para que descansen, tener que reponerlas con alguien, tratar de meter nuevas brigadas. Bueno, en fin, seguiremos todo esto, todo lo relacionado con el frente ucraniano muy de cerca, y a ver qué termina pasando al final.